Hola a todos, este es el último vídeo de los cuentos Grimm, ya que son todos los que conozco y no quiero hacer trampa XD. Bueno, empezaremos con Rapunzel. Rapunzel. Había una vez un hombre y una mujer que vivían solos y desconsolados por no tener hijos, hasta que, por fin, la mujer concibió la esperanza de que Dios nuestro Señor se dispuso a satisfacer su anhelo. La casa en que vivían tenía en la pared trasera una ventanita que daba a un magnífico jardín, en el que crecían espléndidas flores y plantas. Pero estaba rodeado de un alto muro y nadie osaba entrar en él, ya que pertenecía a una bruja muy poderosa y temida de todo el mundo. Un día la mujer se asomó a aquella ventana a contemplar el jardín, y vio un bancal plantado de hermosísimas verdezuelas, tan frescas y verdes, que despertaron en ella un violento antojo de comerlas. El antojo fue en aumento cada día que pasaba, y como la mujer lo creía irrealizable, iba perdiendo el color y desmirriándose, a ojos vistas. Viéndola tan desmejorada, le preguntó asustado su marido: ¿Qué te ocurre, mujer? ¡Ay!, exclamó ella, me moriré si no puedo comer las verdezuelas del jardín que hay detrás de nuestra casa. El hombre, que quería mucho a su esposa, pensó: antes que dejarla morir conseguiré las verdezuelas, cueste lo que cueste. Y, al anochecer, saltó el muro del jardín de la bruja, arrancó precipitadamente un puñado de verdezuelas y las llevó a su mujer. Esta se preparó enseguida una ensalada y se la comió muy a gusto. Y tanto le gustaron, que, al día siguiente, su afán era 3 veces más intenso. Si quería gozar de paz, el marido debía saltar nuevamente al jardín. Y así lo hizo, al anochecer. Pero apenas había puesto los pies en el suelo, tuvo un terrible sobresalto, pues vio surgir ante sí la bruja. ¿Cómo te atreves?, díjole esta con mirada iracunda, a entrar cual un ladrón en mi jardín y robarme las verdezuelas. Lo pagarás muy caro. ¡Ay!, respondió el hombre, tened compasión de mí. Si lo he hecho, ha sido por una gran necesidad. Mi esposa vio desde la ventana vuestras verdezuelas y sintió un antojo tan grande de comerlas, que si no las tuvieras moriría. La hechicera se dejó ablandar y le dijo: si es como dices, te dejaré coger cuantas verdezuelas quieras, con una sola condición. Tienes que darme el hijo que os nazca. Estará bien y lo cuidaré como una madre. Tan apurado estaba el hombre, que se avino a todo y, cuando nació el hijo, que era una niña, presentándose la bruja y, después de ponerle el nombre de Verdezuela, se la llevó. Verdezuela era la niña más hermosa que viera el sol. Cuando cumplió los 12 años, la hechicera la encerró en una torre que se alzaba en medio de un bosque y no tenía puertas ni escaleras. Únicamente en lo alto había una diminuta ventana. Cuando la bruja quería entrar, colocándose al pie y gritaba: Verdezuela, Verdezuela, suéltame tu cabellera. Verdezuela tenía un cabello magnífico y larguísimo, fino como hebras de oro. Cuando oía la voz de la hechicera se soltaba las trenzas, las envolvía en torno a un gancho de la ventana y las dejaba colgantes. Y como tenían 20 varas de longitud, la bruja trepaba por ellas. Al cabo de algunos años, sucedió que el hijo del rey, encontrándose en el bosque, acertó a pasar junto a la torre y oyó un canto tan melodioso, que hubo de detenerse a escucharlo. Era Verdezuela, que entretenía su soledad lanzando al aire su dulcísima voz. El príncipe quiso subir hasta ella y buscó la puerta de la torre, pero, no encontrando ninguna, se volvió a palacio. No obstante, aquel canto lo había arrobado de tal modo, que todos los días iba al bosque a escucharlo. Hallándose una vez oculto detrás de un árbol, vio que se acercaba la hechicera, y la oyó que gritaba, dirigiéndose a lo alto: Verdezuela, Verdezuela, suéltame tu cabellera. Verdezuela soltó sus trenzas, y la bruja se encaramó a lo alto de la torre. Si esta es la escalera para subir hasta allí, se dijo el príncipe, también yo probaré fortuna. Y al día siguiente, cuando ya comenzaba a oscurecer, encaminándose al pie de la torre y dijo:
Verdezuela, Verdezuela, suéltame tu cabellera. Enseguida descendió la trenza, y el príncipe subió. En el primer momento, Verdezuela se asustó mucho al ver un hombre, pues jamás sus ojos habían visto ninguno. Pero el príncipe le dirigió la palabra con gran afabilidad y le explicó que su canto había impresionado de tal manera su corazón, que ya no había gozado de un momento de paz hasta hallar la manera de subir a verla. Al escucharlo perdió Verdezuela el miedo, y cuando él le preguntó si lo quería por esposo, viendo la muchacha que era joven y apuesto, pensó, me querrá más que la vieja, y le respondió, poniendo la mano en la suya. Sí. Mucho deseo irme contigo. Pero no sé cómo bajar de aquí. Cada vez que vengas, tráete una madeja de seda. Con ellas trenzaré una escalera y, cuando esté terminada, bajaré y tú me llevarás en tu caballo. Convinieron en que hasta entonces el príncipe acudiría todas las noches, ya que de día iba la vieja. La hechicera nada sospechaba, hasta que un día Verdezuela le preguntó. Decidme, tía Gotel, ¿cómo es que me cuesta mucho más subiros a vos que al príncipe, que está arriba en un santiamén? Ah, malvada. Exclamó la bruja, ¿qué es lo que oigo? Pensé que te había aislado de todo el mundo, y, sin embargo, me has engañado. Y, furiosa, cogió las hermosas trenzas de Verdezuela, les dio unas vueltas alrededor de su mano izquierda y, empujando unas tijeras con la derecha, zis, zas, en un abrir y cerrar de ojos se las cortó, y tiró al suelo la espléndida cabellera. Y fue tan despiadada, que condujo a la pobre Verdezuela a un lugar desierto, condenándola a una vida de desolación y miseria. El mismo día en que se había llevado a la muchacha, la bruja ató las trenzas cortadas al gancho de la ventana, y cuando se presentó el príncipe y dijo: Verdezuela, Verdezuela, suéltame tu cabellera. La bruja las soltó, y por ellas subió el hijo del rey. Pero en vez de encontrar a su adorada Verdezuela hallándose cara a cara con la hechicera, que lo miraba con ojos malignos y perversos. ¡Ajá! Exclamó en tono de burla, querías llevarte a la niña bonita. Pero el pajarillo ya no está en el nido ni volverá a cantar. El gato lo ha cazado, y también a ti te sacará los ojos. Verdezuela está perdida para ti. Jamás volverás a verla. El príncipe, fuera de sí de dolor y desesperación, se arrojó desde lo alto de la torre. Salvó la vida, pero los espinos sobre los que fue a caer se le clavaron en los ojos, y el infeliz hubo de vagar errante por el bosque, ciego, alimentándose de raíces y bayas y llorando sin cesar la pérdida de su amada mujercita. Y así anduvo sin rumbo por espacio de varios años, mísero y triste, hasta que, al fin, llegó al desierto en que vivía Verdezuela con los dos hijitos gemelos, un niño y una niña, a los que había dado a luz. Oyó el príncipe una voz que le pareció conocida y, al acercarse, reconoció a Verdezuela y se le echó al cuello llorando. Dos de sus lágrimas le humedecieron los ojos, y en el mismo momento se le aclararon, volviendo a ver como antes. Llevándola a su reino, donde fue recibido con gran alegría, y vivieron muchos años contentos y felices. Para este cuento no pude encontrar el original, aunque aparece la escena violenta de las espinas. Al final el príncipe vagando por el bosque, ciego, en una zona inhóspita encuentra a Verdezuela y son felices para siempre. Algo ridículo, ¿no creen? Por cierto, Verdezuela es solo la traducción de Rapunzel al español, pero se escucha raro y le dejaron el nombre Rapunzel que solo está transcrito. Y ahora, para finalizar mi cuento favorito y el personaje que fue transformado radicalmente en todas las adaptaciones que han existido, este personaje es conocido como el Hada Madrina, pero en realidad es la Muerte Madrina, que es básicamente la Parca, la Santa Muerte o como quiera que lo llames, pero ahora dejemos las mamadas y a escuchar el cuento.
La muerte madrina un hombre muy pobre tenía 12 hijos. Y aunque trabajaba día y noche, no alcanzaba a darles más que pan. Cuando nació su hijo número 13, no sabía qué hacer. Salió a la carretera y decidió que al primero que pasara le haría padrino de su hijito. Y el primero que pasó fue Dios nuestro Señor. Él ya conocía los apuros del pobre y le dijo: Hijo mío, me das mucha pena. Quiero ser el padrino de tu último hijito y cuidaré de él para que sea feliz. El hombre le preguntó: ¿Quién eres? Soy tu Dios. Pues no quiero que seas padrino de mi hijo. No, no quiero que seas el padrino, porque tú das mucho a los ricos y dejas que los pobres pasemos hambre. El hombre contestó así al Señor, porque no comprendía con qué sabiduría reparte Dios la riqueza y la pobreza. Y el desgraciado se apartó de Dios y siguió su camino. Se encontró luego con el diablo, que le preguntó: ¿Qué buscas? Si me escoges para padrino de tu hijo, le daré muchísimo dinero y tendrá todo lo que quiera en este mundo. El hombre preguntó: ¿Quién eres tú? Soy el demonio. No, no quiero que seas el padrino de mi niño. Eres malo y engañas siempre a los hombres. Siguió andando, y se encontró con la muerte, que estaba flaca y en los huesos. Y la muerte le dijo: Quiero ser madrina de tu hijo. ¿Quién eres? Soy la muerte, que hace iguales a todos los hombres. Y el hombre dijo: Me convienes. Tú te llevas a los ricos igual que a los pobres, sin hacer diferencias. Serás la madrina. La muerte dijo entonces: Yo haré rico y famoso a tu hijo. A mis amigos no les falta nunca nada. Y el hombre dijo: El próximo domingo será el bautizo. No dejes de ir a tiempo. La muerte vino como había prometido y se hizo madrina. El niñito creció y se hizo un muchacho. Y, un día, su madrina entró en la casa y dijo que la siguiera. Llevó al chico a un bosque, le enseñó una planta que crecía allí y le dijo: Voy a darte ahora mi regalo de madrina. Te haré un médico famoso. Cuando te llamen a visitar un enfermo, me encontrarás siempre al lado de su cama. Si estoy a la cabecera, podrás asegurar que le curarás. Le darás esta hierba y se pondrá bueno. Pero si me ves a los pies de la cama, el enfermo me pertenecerá, y tú dirás que no tiene remedio y que ningún médico le podrá salvar. No des a ningún enfermo la hierba contra mi voluntad, porque lo pagarías caro. Al poco tiempo, el muchacho era ya un médico famoso en todo el mundo. La gente decía: En cuanto vea a un enfermo, puede decir si se curará o no. Es un gran médico. Y le llamaban de muchos países para que fuera a visitar a los enfermos y le daban mucho dinero, así que se hizo rico muy pronto. Ocurrió que el rey se puso malo. Llamaron al médico famoso para que dijera si se podía curar. Pero en cuanto se acercó al rey, vio que la muerte estaba a los pies de la cama. Allí no valían hierbas. Y el médico pensó: si yo pudiera engañar a la muerte siquiera una vez. Claro que lo tomará a mal, pero como soy su ahijado, puede que haga a la vista gorda. Voy a probar. Cogió al rey y le dio la vuelta en la cama, y le puso con los pies en la almohada y la cabeza a los pies. Y así, la muerte se quedó junto a la cabeza. Entonces le dio la hierba y el rey convaleció y recobró la salud. Pero la muerte fue a casa del médico muy enfadada, le amenazó con el dedo y dijo: me has tomado el pelo. Por una vez, te lo perdono, porque eres mi ahijado. Pero como lo vuelvas a hacer, ya verás. Te llevaré a ti. Y al poco tiempo, la hija del rey se puso muy enferma. Era hija única, y su padre estaba tan desesperado que no hacía más que llorar. Mandó decir que al que salvara a su hija le casaría con ella y le haría su heredero. El médico, al entrar en la habitación de la princesa, vio que la muerte estaba a los pies de la cama. Que el muchacho habría recordado la amenaza de su madrina. Pero la gran belleza de la princesa y la felicidad de casarse con ella le trastornaron tanto que se desechó a todos los pensamientos. No vio las miradas encolerizadas que le echaba la muerte, ni cómo le amenazaba con el puño cerrado.
Cogió en brazos a la princesa y la puso con los pies en la almohada y la cabeza a los pies, le dio la hierba mágica, y al poco rato la cara de la princesa se animó y empezó a mejorar. Y la muerte, furiosa porque la habían engañado otra vez, fue a grandes zancadas a casa del médico y le dijo: se acabó. Ahora te llevaré a ti. Le agarró con su mano fría, le agarró con tanta fuerza, que el pobre muchacho no se podía soltar, y se lo llevó a una cueva muy honda. Y el médico vio en la cueva miles y miles de luces, filas de velas que no se acababan nunca. Unas velas eran grandes, otras medianas y otras pequeñas. Y cada momento unas se apagaban, y otras se estaban encendiendo otra vez. Era como si las lucecitas estuvieran brincando. La muerte le dijo: mira, esas velas que ves son las vidas de los hombres. Las grandes son las vidas de los niños. Las medianas son las vidas de los cónyuges, y las pequeñas las de los ancianos. Pero hay también niños y jóvenes que no tienen más que una velita pequeña. Dime cuál es mi luz. Dijo el médico, pensando que era todavía una vela bien grande. Y la muerte le enseñó un cabito de vela, casi consumido. Ahí la tienes. Ay, madrina, madrina mía. Enciéndeme una luz nueva. Por favor, hazlo por mí. Mira que todavía no he disfrutado de la vida, que me van a hacer rey y me voy a casar con la princesa. No puede ser, dijo la muerte. No puedo encender una luz mientras no se haya apagado otra. Pues enciende una vela nueva con la que se está apagando, suplicó el médico. La muerte hizo como si fuera a obedecerle. Llevó una vela nueva y larga. Pero como quería vengarse, a sabiendas tiró el cabito de vela al suelo, y la lucecita se apagó. Y en el mismo momento, el médico se cayó al suelo, y dio ya en manos de la muerte. Este fue mi cuento favorito desde siempre. Vi las típicas adaptaciones de Disney y de los cuentos Blancanieves, Cenicienta, etc. Pero en donde de verdad conocí estas historias fue en un libro de cuentos con imágenes, hasta venía con su refrán al final del cuento. Ahí venían escenas como los zapatos de hierro de la bruja de Blancanieves y el cuento de la muerte madrina, y aunque eran animadas y muy coloridas, me provocaron un gran interés, porque eran diferentes a las de Disney. La hada madrina no existía, había hadas en algunos cuentos pero solo se distinguían si eran buenas o malas, los villanos que comúnmente eran brujas o madrastas, que en realidad eran las madres biológicas de los personajes como la Cenicienta y Hansel y Gretel, pero estas fueron censuradas como madrastra, terminaban con finales crueles o simplemente desaparecían sin recibir castigo como en el cuento de Rapunzel. Y a lo largo de los años descubrí que existían los cuentos originales y que son para adultos, es decir, un adulto debe de entender el trasfondo del cuento. Eso sería todo por ahora, pero no se preocupen, duerman bien, yo los observaré desde la ventana.